Bienvenidos a la primera semana de nuestra última serie del verano. La llamamos La vida de San Pablo. Estamos muy contentos de que estén reunidos con nosotros esta mañana, especialmente si es la primera vez que asisten al grupo pequeño o quizás la primera vez que regresen a la iglesia en mucho tiempo. Estamos encantados de que estén aquí, especialmente si están unidos con nosotros por la internet esta mañana. También eres parte de nuestra comunidad. Estoy muy emocionada porque estamos comenzando una serie de 6 semanas sobre la vida de San Pablo y va a ser una gran serie. Pablo tuvo una vida increíble. Él atravesó por un gran camino que vamos a conocer íntimamente durante las próximas 6 semanas. Y espero que también estés tan emocionado como yo. Espero que realmente vengas a la iglesia con un espíritu de expectativa. Espero que estén esperando grandes cosas en las próximas 6 semanas. Si simplemente vienes a ver qué va a pasar sin mucha expectativa, no creo que obtengas mucho de esta serie. Pero si vienes esperando grandes cosas, si vienes esperando encontrarte con Dios, sabes que Dios está aquí con nosotros cada semana en la iglesia. Dios quiere hablar contigo cada semana en la iglesia y en nuestro grupo pequeño. Y si vienes lleno de expectación, entonces vas a escucharlo. Y Él va a hacer grandes cosas en tu vida, porque Él está aquí con nosotros cada semana y cada día. Así que espero eso por ti. Espero que vengas a la iglesia con el espíritu de expectativa. Esperamos grandes cosas durante las próximas 6 semanas, mientras estudiamos al apóstol San Pablo y conocemos su vida. Pablo era un gran hombre, fue uno de los primeros cristianos del mundo y ciertamente uno de los más grandes cristianos. El apóstol Pablo era un comunicador increíblemente eficaz. Pasó gran parte de su vida viajando por el Mediterráneo y Medio Oriente, enseñando y predicando e inspirando a la gente a entregar su vida y su corazón a Dios. Él era genial en eso. Viajaba mucho. Viajó gran parte de su vida. Él hizo 3 grandes viajes misioneros a lo largo de su vida, de los que hablaremos más adelante en esta serie. Y viajar en ese entonces no era fácil. Quiero decir que soportó algunas dificultades, sufrió mucho y fue torturado y perseguido. Quiero decir que Pablo tenía algunas historias increíbles. Se sacrificó mucho por el crecimiento de la iglesia primitiva. Viajaba mucho. Comenzó y sembró muchas iglesias. Él también enseñó mucho. Era un maestro y un entrenador. Invirtió en la próxima generación, ayudando a levantar a la próxima generación de líderes en la iglesia. También fue autor y escritor. Quiero decir que Pablo hizo mucho. Escribió muchas cartas a estas iglesias que visitó. En realidad escribió 13 cartas en particular, que ahora son 13 libros del Nuevo Testamento de la Biblia. El escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Pablo hizo grandes contribuciones a nuestra fe a través de sus escritos. Pablo hizo mucho. Él tuvo una vida increíble y esta serie, estas próximas 6 semanas, nos van a hacer solo una lección de historia o un curso sobre Pablo, pero va a haber una aplicación real para mi vida y la tuya, para tu vida y para todos nosotros, a medida que llegamos a conocer a San Pablo. Pero estaríamos haciendo un mal servicio a Pablo y a su historia si empezamos a hablar de todo lo que hizo por Cristo, por la iglesia y por el reino de Dios, porque había muchas cosas que sucedieron antes. Y hay un autor en la actualidad que acaba de escribir un libro hace un par de años llamado Donald Miller. Donald Miller escribió un libro titulado 1.000.000 de millas en 1000 años. Y Donald Miller quería saber cómo contar una gran historia. Quería saber cuáles eran las historias más atractivas e interesantes. Y más que eso, quería saber cómo vivir una gran historia. Por lo tanto, buscó estudiar historias. Y estudió teatro y obras de teatro. Estudió novelas y cuentos. Todos los tipos de historias, especialmente películas. Y una de las cosas que descubrió, una de las cosas que notó cuando estaba estudiando el cine, es que las mejores películas, algunas de las mejores películas, sobre todo se tratan de un tipo de héroe o una heroína. Al principio de estas películas, él vería estas escenas, que eran escenas
tan cortas y parecen como si pudieran ser editadas. Eran estas escenas del carácter principal, haciendo algo bueno. Los verías ayudando a una anciana al otro lado de la calle, o sirviendo a los pobres, o jugando con niños. Y él se preguntó, estas escenas son tan insignificantes aparentemente, ¿por qué están ahí? Y entonces se enteró, en realidad eran cruciales. Eran escenas críticas al desarrollo del carácter temprano en la película, para conseguir que la audiencia le interesara la historia del protagonista. Querían que la audiencia se preocupara e invirtieran en ver lo que le sucediera a ese personaje principal. Estas escenas eran realmente cruciales a la historia. Ahora, yo no podía simplemente entrar en tu historia y empezar a contar desde la mitad. Si tuviera que contar mi historia y empezar con mi tiempo aquí en Ascension, no sabrías muchas cosas sobre mí. No sabrías que crecí en Miami, que soy cubana pero nací en Puerto Rico, que fui a la Universidad de Miami. No sabrías que tocaba el piano, que estudié ingeniería electrónica, que estudié también en la Universidad del Sur de California. Ciertamente no sabrían que hice todo tipo de cosas tontas y locas durante mi tiempo en la universidad. Ahora, permítanme aclarar, el resto de esta serie no va a ser sobre mi experiencia en la universidad. Resulta que no es una historia que vale la pena contar, pero vamos a tomar este mensaje y vamos a tomar esta serie para estudiar a San Pablo y aprender sobre Pablo, porque Pablo vivió una historia que vale la pena contar. Pero si en esta primera semana fuéramos a rodar esa primera escena, si tuviéramos que ver esa primera escena en la historia de Pablo, en la película sobre Pablo, en realidad tendría probablemente el efecto opuesto. En lugar de gustarles Pablo y estar interesados en lo que sucede en la historia después de ver la primera escena en la película sobre Pablo, podría no gustarles mucho Pablo. Incluso pueden despreciar a Pablo. Porque la primera vez que nos encontramos con Pablo en las Sagradas Escrituras, la escena es así. Verías a este hombre cristiano, este gran líder cristiano en su comunidad llamado Esteban. Verías a Esteban haciendo grandes cosas para su comunidad y para Dios, predicando, amando y sirviendo. Y entonces un día verías a Esteban arrastrado al centro de la ciudad y esta mafia que se reuniría alrededor de él y lo desnudarían y empezarían a golpearlo. Verías a estos hombres recoger rocas gigantescas y empezar a golpearlo con estas rocas y arrojarles piedras. Y Esteban era un gran cristiano. Él era un gran hombre de Dios que comenzaría a rezar mientras estaba siendo golpeado. Y más que eso, no solo orando y clamando a Dios, sino que Esteban realmente estaría alabando a Dios en medio de su sufrimiento. Ese día Esteban moriría. Esteban fue asesinado por su fe. Y ese hombre, por supuesto, no era Pablo. Pero la primera vez que encontramos a Pablo en las Sagradas Escrituras, descubrimos que Pablo era el tipo que ordenó la muerte de Esteban. Nos reunimos con Pablo como un jefe de la mafia, participando en el crimen organizado y la matanza de los cristianos solo por ser cristianos. Y esta es la primera escena en la película de Pablo. Este es Pablo, el hombre que se convertiría en el apóstol Pablo, el hombre que se convertirá en San Pablo. ¿Puedes creerlo? Quiero decir que comienzo increíble para la historia, y sabemos que la historia no termina ahí. Pablo experimenta una transformación increíble. Él va en un gran viaje y muchas cosas le pasan a Pablo. Y él tiene una gran historia. Y si quieres saber qué le sucede a Pablo, tienes que volver en las próximas 6 semanas. Porque vamos a descubrir todo lo que le pasó a Pablo y ciertamente es una historia que vale la pena contar. El punto es esto. El punto es que Dios quiso escribir una historia que vale la pena contar a través de la vida de Pablo. Y Pablo ni siquiera lo sabía en aquel tiempo, pero tenía un llamado más elevado de Dios en su vida. Y lo mismo es verdad para ti. Lo mismo es verdad para ti y para mí hoy. Ahora, no sé cómo te encontraste aquí en la iglesia o en nuestro grupo pequeño. No sé lo que está pasando en tu vida, lo que tus circunstancias te están diciendo, lo que tu
Bueno, tú sabes lo que está pasando en este momento en tu vida, pero es cierto, Dios tiene una vocación más alta para ti en tu vida. Y sé que quieres vivir una historia que valga la pena contar. Sé que quieres eso porque todo lo deseamos. Y Dios lo desea para ti también. Quiere escribir una historia increíble. Él quiere llevarte un viaje increíble a lo largo de tu vida, porque tienes un llamado más alto de Dios. Así que vamos a entrar en la historia de Pablo. Simplemente vamos a establecer una base para la serie aquí en la primera semana. Vamos a echar un vistazo a una de las cartas de Pablo. Vamos a echar un vistazo a la carta a los Filipenses, que viene al final de la vida de Pablo. Y es la carta perfecta para comenzar esta serie, porque Pablo escribe esto al final de su vida, sobre el principio de su vida. Y así tenemos toda la sabiduría, perspectiva y experiencia del viejo Pablo, y llegamos a conocer y aprender sobre el Pablo más joven. Pero antes de hacer eso, una cosa que ustedes necesitan saber para darles un poco de contexto es que Pablo era un fariseo. Tal vez has oído hablar de los fariseos antes, pero si no, los fariseos eran una secta política y religiosa en la tradición judía del primer siglo. Era una secta judía que se enfocaba en las reglas y leyes de la religión. De eso hablaban los fariseos. Había 613 leyes judías y los fariseos se esforzaron por seguirlas todas. Se les conocía como separados, realmente distintos de la cultura, porque no interactuaban con la cultura, lo que comían y cómo se vestían, y a dónde iban, e incluso lo que tocaban y no tocaban. Era todo dictado por estas leyes. Y como resultado, eran soberbios. Tenían esa arrogancia y orgullo. Pensaban que eran mejores que todos los demás. Pero no solo eso, sino que eran hipócritas porque no podían seguir todas esas leyes, que nadie también podía. Estos eran los fariseos. Se enfocaban en las reglas y leyes de la religión y no en las relaciones. Y vean, Pablo era un fariseo. Y los fariseos creían en aquel tiempo que si cada persona judía en el mundo seguía todas las 613 leyes por un día, que el Mesías vendría. Ellos creen que si cada judío seguía estas leyes por un solo día, el Mesías vendría. Así, en cierto modo, sus corazones estaban en el lugar correcto. En cierto modo, querían acercarse a Dios. Querían experimentar a Dios en sus vidas. Simplemente lo estaban haciendo de todas las maneras equivocadas, porque se trataba de las reglas y Pablo era un fariseo. Por lo tanto, usted sabe que Pablo fue programado, Pablo fue enseñado y Pablo fue diseñado para seguir todas las reglas, a lo mejor de su capacidad. Y así que sabiendo esto sobre Pablo, vamos a echar un vistazo a esta carta. Él dice en Filipenses 3, versículo 4, pues si alguno cree poder confiar en lo humano, más podría yo. Así que Pablo está diciendo, confianza en la carne significa confianza en el mundo o aquí, confianza en su habilidad para seguir la ley. Pablo dice, ¿crees que puedes seguir la ley tan bien como yo? ¿Quieres ir de pies a cabeza cuando se trata de la ley? Pablo dice, nadie sigue la ley mejor que yo. He aquí por qué, circuncidado al 8º día, de los hijos de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos y por ley fariseo, un celoso fiscal de la iglesia, de la justicia bajo la ley irreprensible. Pablo dice, nadie puede seguir la ley tan bien como yo. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y por lo que a la ley se refiere, fariseo. Pueblo de Israel, soy judío en mi sangre, mis padres y sus padres, y los padres de sus padres, eran todos judíos. Yo soy judío completamente, soy de la tribu de Benjamín, una tribu prestigiosa. Israel vino de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, no soy griego, soy judío, soy hebreo en cuanto a la ley. ¿Quieres saber cuánto sigo la ley? Soy un fariseo. Traté de seguir todas las leyes. ¿Quieres saber lo apasionado que estoy acerca de eso? ¿Cuán celoso? Maté a la gente que no seguía la ley. Pues por lo mucho que he seguido la ley, lo he hecho sin culpa. Dice, sin culpa o tan cerca de ser irreprochable como cualquiera podría ser. Pablo dijo, soy lo mejor que puede haber. Ahora,
Si eres como yo, estás interesado en lo que Pablo tiene que decir a continuación, porque a través de mi experiencia, mi educación católica y mi educación religiosa, y todo lo que he enseñado y todo lo que me han enseñado, aprendido y recolectado, una de las acciones más importantes probablemente sería seguir las reglas, seguir todas las reglas y leyes, porque si hago lo correcto, entonces Dios me recompensará. Si hago lo correcto, si hago el bien y actúo bien, entonces Dios me amará y Dios me dejará entrar en el cielo. Así que tal vez tú eres como yo. Eso es lo que tal vez te han enseñado. Tal vez eso es lo que sabes acerca de la religión y de la fe. Para seguir todas las reglas y leyes, y como yo, estás interesado en lo que Pablo, a través de toda su experiencia, toda su vida, está mirando hacia atrás y diciendo, ¿qué? ¿Qué crees que tiene que decir? Él dice, pero todo lo que tuve entonces por ventaja, lo juzgo ahora desventaja por Cristo. Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas, y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme en Él. De Filipenses 3, 7 a 8. Él dice que lo contaría todo como una pérdida. Él cuenta todo lo que ha logrado, todo lo que ha ganado, lo cuenta como perdido. Y además de eso dice, de hecho, todo lo que cuento está perdido. Lo arrojaría todo. ¿Es eso lo que nos está diciendo Pablo? ¿Que la vida no tiene sentido? ¿Que la vida no vale nada? ¿Que literalmente la eches a un lado, la consideras como basura? Sí, creo que ese es el mensaje de hoy. Terminamos en oración. No, ese no es el mensaje en lo absoluto. Pablo está diciendo, yo lo consideraría como una pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. Lo arrojaría todo por conocer a Cristo y lo consideraría todo como una basura si pudiera ganar a Cristo. Pablo está recomendando una conversión importante porque está escribiendo esta carta para nuestro beneficio. Casi puedo verlo agitando los brazos, tratando de llamar nuestra atención diciendo, hay un camino mejor. Pasé toda mi vida y toda mi energía y esfuerzo en seguir las reglas y las leyes de la religión. Y hay una manera mejor, porque ahora me gustaría tirar todo lo que voy a contar como pérdida. Y deseo que todo el tiempo mi GPS se hubiera fijado en seguir a Cristo, conociendo a Cristo. Eso es todo lo que quiero, conocer a Cristo. Y eso es lo que dice en el versículo siguiente, Filipenses 3, 10 al 11. Él dice, a fin de conocerle a Él y la virtud de su resurrección y la participación en sus padecimientos, configurándome con su muerte para alcanzar la resurrección de los muertos. Pablo dice, eso es lo que quiero ahora. Quiero conocer a Cristo, aun cuando eso significa ser como Él en sus sufrimientos. Incluso si eso significa ser como Él en su muerte, quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Podrían orar esto conmigo durante la próxima semana? ¿Podrían orar esto conmigo durante la serie de 6 semanas? Hagan esta oración simple por lo menos por 6 semanas. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Cuando te despiertes por la mañana, ora. Quiero conocer a Cristo hoy. Cuando las cosas comiencen a enloquecer en el trabajo, cuando los niños están empezando a estar fuera de control, solo digan, quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo en mi vida y en esta experiencia. Quiero conocer a Cristo hoy. Oren esto antes de acostarse y cuando se despierten por la mañana. Hagan esta su oración para esta semana o para esta serie entera. Quiero conocer a Cristo. Y cuando lo hagas, estarás reprogramando el destino del GPS de tu corazón y de tu vida y enfocándote en Cristo. Y entonces Pablo concluye con esto. Él dice, no quiero decir con esto que haya alcanzado ya la perfección, sino que corro tras ella con la pretensión de darle alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no creo haberla alcanzado ya. De una cosa me ocupo. Olvidando lo que queda atrás, me lanzo en persecución de lo que está delante. Corro hacia la meta, hacia la vocación celeste de Dios en Cristo Jesús.
de Filipenses 3, 12 al 14. Pablo dice, no se trata de ser perfecto, no pretendo ser perfecto, no lo tengo todo, no he llegado todavía. Y si eres un perfeccionista como yo, y si eso es una buena noticia porque Pablo está diciendo, no se trata de ser perfecto, pero aquí está lo que dice, lo único que hago es olvidar lo que hay detrás. Porque Pablo dice, tengo un pasado, tengo algunas cosas que lamento, tengo algunas cosas en mi vida y lo único que puedo hacer es olvidar lo que hay detrás y seguir hacia adelante a lo que me enfrenta, porque quiero conocer a Cristo. Y creo que Dios tiene un llamado más alto en mi vida. Dios tiene un llamado más alto en mi vida. Ahora, perdónenme esta ilustración al cierre de la serie porque estaba viendo a Seinfeld esta mañana o esta semana. ¿Hay fanáticos aquí de Seinfeld aquí, dispuestos a admitirlo en la iglesia y en el grupo pequeño? Bueno, yo estaba viendo a Seinfeld esta semana y vi el episodio en el que George come el pastel de la basura. Y si eres fanático, has visto este episodio. Bueno, si no eres fanático de Seinfeld, si no lo has visto, déjame tratar de escribir la escena. Así que George está en una fiesta y en realidad está ayudando a limpiar después de la fiesta. Y él entra en la cocina, tiene basura en la mano, va a botarla y ve en la parte superior de la basura un pastel con una mordida. En ese momento, George deposita la basura en su mano y él alcanza el pastel y apenas alguien viene a la cocina, él toma una mordida gigante del pastel que ha sacado de la basura. Y fue casi como el Espíritu de Dios me dijo en ese momento, cuenten lo demás como basura, cuenten lo demás como basura. Y pensé, ¿cuántos de nosotros comemos de la basura? ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo de la basura? Y ni siquiera lo sabemos. Dios dijo, cuenta lo demás como basura, porque tengo un llamado más alto en tu vida. Dios ha preparado un banquete. Dios ha preparado un banquete para todos y cada uno de nosotros. Y Él quiere que sepamos lo que es comer del banquete del Señor. Él tiene una vocación más alta en nuestras vidas. Y estamos comiendo de la basura y ni siquiera lo sabemos. En la siguiente escena, George está con Jerry y él está explicando cómo esto podría suceder y justificando y racionalizando lo que él hizo. Y Jerry dice, ¿estaba en la basura? Entonces es basura. Me refiero a lo que en tu vida en este momento no te está ayudando a conocer a Cristo. No te está ayudando a tomar posesión del llamado más elevado que Dios tiene para tu vida. ¿Qué necesitas contar como basura en tu vida? ¿Hay relaciones a las que te estás aferrando que no son buenas para ti? Esas personas no te están dando vida. Tienes que contarlo como basura y simplemente tirarlo. Hay hábitos y patrones y compulsiones que tienen que volver a la basura una y otra vez, que es necesario solo tirar y contar como basura. Existe una vieja manera de pensar todo acerca del mantenimiento de reglas religiosas y el seguimiento de las reglas que no te está acercando a Dios. Solo te hace más amargo y más frustrado y más cansado. Solo tienes que contarlo como basura y tirarlo. Como dice Pablo, tengo un pasado como tú. Lo único que puedo hacer es olvidar lo que hay detrás y esforzarme por lo que está por venir. Porque el Dios que envió a su Hijo por mí, el Dios que envió su Hijo para mí, tiene una fiesta preparada para mí. Él quiere que yo coma del banquete del Señor y Él tiene un llamado más alto en mi vida. ¿Te unirás a nosotros por las próximas 6 semanas y harás tu oración para conocer a Cristo? ¿Acaso creerás que en tu corazón Dios tiene un llamado más alto donde quiera que estés y que tengas el coraje de soltar algunas cosas y seguir adelante para proseguir al llamado superior de Dios? Déjame orar por nosotros mientras cerramos. Dios, solo te agradecemos. Te damos muchas gracias hoy. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por San Pablo y su obediencia y el coraje de seguirte y por sus escritos. Te damos las gracias, que aprendamos de Pablo y de su experiencia. Dios, rogamos que tu palabra sea activa y viva, que nos hable durante las próximas semanas. Dios, te damos gracias porque Pablo dice, no se trata de ser perfecto.
que Pablo no era perfecto y que tampoco tenemos que ser perfectos, que solo podemos llegar a ti tal como somos y así Dios, te agradecemos por eso. Y Dios, solo oramos para que durante las próximas 6 semanas, que sobre esta serie, vengamos con corazones llenos de expectativa, esperando ansiosos de escuchar de ti, Dios, deseosos de escuchar el llamado más alto que tú tienes en nuestras vidas, porque Dios, queremos vivir una historia que vale la pena contar. Por lo tanto, Dios, rogamos que nos hables y nos alientes durante las próximas 6 semanas para que nos apoderemos de la vocación más elevada que tienes en nuestras vidas. Dios, te damos gracias, te amamos y lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.